Paz de Cristo, amadas hermanas, en esta tarde estamos muy contentos con el Señor. Soy el hermano Arodi Mendívil, pastor acá en la primera iglesia de Ciudad Obregón. Y el día de hoy, hermanas, me encuentro muy agradecido con el Señor por la oportunidad que el Señor nos ha regalado de poder, hermanos, participar, hermanas, con ustedes en este hermoso trabajo que han estado realizando a través de todo este tiempo, que creo que ha sido de grande bendición para todas nuestras hermanas de la sociedad más grande de nuestra amada Iglesia Gentil de Cristo, la sociedad de Dorcas Tabita. Dios bendiga, hermanas, a cada una de ustedes. Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus esposos, sus hijos. Dios bendiga a nuestras hermanas que están al frente, nuestra hermana Petrita y todas nuestras hermanas que colaboran con nuestra hermana en la directiva general de la Sociedad de Dorcas, así como también en cada una de las directivas de las regiones, cada una de las directivas de las iglesias locales. Dios bendiga a sus consejeros, nuestro hermano Francisco Valverde, nuestro hermano Juan Pedro. Dios les pague a nuestros hermanos, ¿verdad?, por invitarnos a participar de esta bendición, ¿verdad?, que tienen ustedes y estos trabajos tan hermosos que han estado realizando. En esta ocasión, hermanos, hermanas, pues vamos a ver un tema importante para el éxito en nuestros matrimonios. Y me refiero al rol de la mujer dentro del matrimonio. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde, que abra nuestro entendimiento y que nos dé, ¿verdad?, un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y Dios bendiga, ¿verdad?, nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Las invito, hermanas, a que hagamos una oración. Si todavía no trae puesto por ahí su velo, vaya rápido por su velo. Va a haber algunas citas que puede usted tomar, anotar. Va a haber algunas frases que quizá en el transcurso de la participación le agraden, le gusten. Pues puede tomar nota de ellas, hermanas, en el nombre del Señor. Así que yo les voy a invitar a que hagamos una oración para así dar inicio a esta plática, a este estudio titulado pues el rol de la mujer en el matrimonio. Oramos, hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas. Pero te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias por la oportunidad que has puesto también en nuestras hermanas de estar en este momento, en esta transmisión, dispuestas a escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, tú transformes los corazones, las vidas, que tú, Señor, penetres, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, de los corazones en esta hora. Si hay hermanos varones escuchando esta tarde también, Señor, quebranta y haz la obra en sus vidas en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, danos libertad para compartir el mensaje fielmente, Señor, de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanas, pues vamos a dar inicio, hermanos, a este trabajo. Estemos orando, hermanos, en nuestros corazones para que el Señor nos ayude y que podamos transmitir, ¿verdad?, la palabra de Dios fielmente. Porque es el trabajo, hermanos, de nosotros, es con fidelidad, ¿verdad?, compartir lo que hay en la Escritura. Bueno, lo primero en este tema del rol de la mujer en el matrimonio, lo primero que debemos comprender es que Dios diseñó
tanto a hombres como a mujeres diferentes. Dios nos diseñó distintos. Y va desde los aspectos físicos, que son muy visibles, también los aspectos emocionales que los hemos comprendido a través de los tiempos. Pero así como también hay una diferencia en cuanto a las funciones dentro del matrimonio y entre otras muchas diferencias. Pero el día de hoy nos enfocaremos en las funciones de la mujer dentro del matrimonio. O bien el rol de ustedes, hermanas Dorcas, tienen dentro de su matrimonio, que es una de las cosas que posiblemente batallamos en entender, o bien no lo tenemos muy en claro cuál es nuestro papel dentro del matrimonio, dentro de nuestra relación, ¿verdad? En nuestro hogar. Y en otras ocasiones, pues no queremos asumir, ¿verdad? Nuestro rol o nuestro papel. Y lo que esto ocasiona es que unos estén haciendo la función del otro. Probablemente por no entender el rol que Dios nos ha asignado, o por no tenerlo claro, o por no querer hacerlo, pero unos están haciendo la función del otro, tomando roles que no le corresponden, tanto el hombre como la mujer. Y mientras esto siga sucediendo en los matrimonios, pues la sociedad permanecerá siempre insatisfecha, porque no es el diseño de Dios el que se está llevando a cabo en gran parte de los casos. En el libro, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 24, menciona una frase o una petición de parte del Señor al hombre. Dios le pide al hombre, al esposo, a su esposo, que ame a su mujer. Aquí lo importante es que entendamos que no es un amor así nomás, sino que dice la Escritura, que como Cristo amó a su iglesia. Y si empezamos a desmenuzar eso, que no lo vamos a hacer el día de hoy, pero si empezáramos a desmenuzar cómo Cristo amó su iglesia, entonces nos daríamos cuenta de lo bajito, hermanos hombres o sus esposos o nosotros nos estamos quedando con respecto a lo que debiésemos hacer como hombres en cuanto al amor hacia nuestras esposas. Entonces no es un amor así nada más, sino como Cristo amó a su iglesia de una manera incondicional. De una manera incondicional, de tal forma, dice la Escritura, que se dio a sí mismo por ella. De esta manera es, ¿verdad?, como el hombre, el ser humano, el esposo, el marido, debe de amar a su mujer. El Señor Jesucristo, hermana, nos ha hecho demandas tanto a hombres como a mujeres. Y estas demandas siempre las vamos a ver comparadas con Cristo y su iglesia. Y esto es para que sigamos ese patrón y ese orden y esa línea que Dios ha marcado a través de la Escritura. No son suposiciones, no es llevar la vida matrimonial y tomar el papel o el rol que nosotros creamos mejor o creamos conveniente. Tenemos que asumir el trabajo y el rol que Dios nos ha asignado a ambos, a nosotros como esposos, como maridos, y a ustedes como mujeres, como esposas. El matrimonio, hermana, es una institución, y para que una institución funcione correctamente y tenga éxito, debe de haber una cabeza, debe de haber un liderazgo dentro de la institución. Y en este caso, Dios, quien diseñó el matrimonio, entendió que el hombre debía ser la cabeza. Así el Señor lo entendió. Él
que es soberano, Él fijó de esta manera que el hombre debía ser la cabeza. Pero le dice al hombre que debe de amar a su mujer como Él amó a la iglesia. Debe de amar a su mujer incondicionalmente. Entonces, este tipo de hombres o esposos no va a someter a su esposa, a subyugar a su esposa, a tratar de dominar, abusar, faltarle el respeto a su esposa, porque eso es abuso de lo que sería su rol como hombre o como esposo dentro del matrimonio. Esto, hermanas, nos lleva a hablar de un tema que va contra la cultura actual. Y saca un poco de chispas en el ruidoso esquema del mundo en el que estamos viviendo actualmente, y hermana, es el tema de la sujeción, que es parte del rol asignado a la mujer dentro del matrimonio. Por lo tanto, hermanas, le pedimos al Señor Jesucristo que nos dé oídos para oír y nos dé un corazón manso para recibir la palabra del Señor y abrazarla. Amén. Así que, hermanas, vamos a pedir al Señor que bendiga nuestra vida, que bendiga su vida, y que podamos recibir su palabra y que podamos gozarnos, hermano, con ella a través, ¿verdad?, de las Escrituras. Podamos ir recibiendo lo que nos corresponde a cada quien. Bueno, el concepto de sujeción, inmediatamente al escucharlo, sujeción, sumisión, inmediatamente al escucharlo es asociado a la idea de machismo, de abuso, de esclavitud, de inferioridad o bien de debilidad de carácter, ¿no? Y así piensa el mundo. Es que quien se sujeta es esclava. Quien se sujeta es que pues, se siente inferior o porque es débil de carácter. No es eso. Hoy día las mujeres que escuchan esta palabra, sujeción, sumisión pues de repente como que les salen, ¿verdad?, ronchas por escuchar esto. No es el caso de ustedes, pero muchas mujeres del mundo no pueden escuchar estas palabras porque se alteran, ¿no?, en su vida. Es que si mencionamos estas palabras, las personas luego empiezan a imaginar a un cavernícola con un palo en una mano y con la otra mano arrastrando a una mujer de los cabellos, ¿no? Y hemos visto imágenes así. Y cuando escuchan sujeción, lo que viene a sus mentes es esto, ¿no? Un cavernícola con un garrote, un palo en la mano y con la otra jalando de los cabellos a una mujer. Es que ha habido tanto abuso de la mujer, pero la Biblia no enseña esto. La Biblia, la palabra de Dios, no enseña esto. Es más, dista bastante de la realidad que se está viviendo en el mundo tocante a estos términos. Lo que la palabra de Dios habla tocante a esto dista mucho de lo que se está viviendo hoy en realidad. Quizá en tu hogar, quizá en el hogar de tu vecino, quizá en el hogar de tus padres. Sí, dista mucho en el mundo de lo que hoy se está viviendo. Sujeción en la Escritura nada tiene que ver, hermana, con esclavitud. Sujeción en la palabra de Dios nada tiene que ver con inferioridad de la mujer, ya que la Biblia nos enseña que el hombre y la mujer son iguales. Son iguales en dignidad, son iguales en naturaleza, son iguales en valor delante del Señor. Y se opone, la palabra de Dios se opone tajantemente a
esta palabra, ¿verdad?, llamada machismo. Se opone totalmente la palabra de Dios. Y sin embargo, coloca a la mujer en una posición de honor y de honra. Dice la Escritura que ambos igualmente salvos en el Señor Jesucristo. Ambos tienen la misma esperanza, ambos disfrutan la misma salvación, iguales delante del Señor. Y usted puede leer, hermana, Gálatas, en la carta del apóstol San Pablo, en Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a leerlo rápidamente para no detenernos mucho ahí. Gálatas capítulo 3, verso 28, dice la Escritura: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de la simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, herederos, ¿no? Entonces, somos uno en el Señor, somos iguales delante del Señor. Entonces, sujeción no es un llamado a la discriminación de sexos. Al contrario, es una fórmula revolucionaria para transformar a los esposos y a las esposas en hombres y mujeres de Dios. En este tiempo, cuando se habla de que la esposa debe sujetarse a su marido, las mujeres no cristianas, lo primero que sale de sus bocas es machistas. ¿Qué es machista? Si buscamos en algún diccionario, encontramos que es una actitud o manera de pensar que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Y este término es algo que la Escritura no enseña, ni respalda, ni avala. Vamos a la Escritura de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos, hombres, esposos, semejantemente, habitad con ellas, con sus esposas, con su mujer, según ciencia. O sea, hacerlo sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Sí? Entonces, dar honor a la mujer, hacerla heredera, tratarla con honra, con cordura, con delicadeza. Entonces, en nada de esto hay una escritura, una palabra de Dios machista o que minorice el valor de la mujer en ninguna manera. Usted, hermana, tiene el mismo valor que su esposo ante los ojos del Señor, pero con roles distintos dentro del matrimonio. La Escritura no las oprime a ustedes, hermana, ni las inferioriza, ni tampoco en la Escritura o la Escritura da pie a que ustedes sean maltratadas, a que sean esclavizadas o que sean tratadas como alguien inferior. No, porque usted, hermana, no es ni más ni tampoco menos que su marido, que su esposo. Son iguales delante de Dios, con diferentes roles, con diferentes responsabilidades dentro del matrimonio, de esta institución llamada matrimonio. Entonces, hermano Arodi, ¿cuál es el rol que se le asigna a la mujer dentro del matrimonio? Pues aunque sean iguales delante del Señor, ambos tienen roles distintos. En el caso de la mujer, que es lo que hoy estamos tocando, en el caso de la mujer cristiana, pues está
bajo autoridad de su marido. Efesios 5:22. Y vamos allá. Son escrituras, hermanas, que quizá usted ha leído una y otra vez y se han mencionado una y otra vez en 1, 2, 3 mensajes. Pero vamos a tomar, hermanos, porque es lo que la palabra de Dios tiene para esta enseñanza. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿En qué consiste esta sujeción? Es importante entender que la sujeción es, primeramente, tenemos que entender que esta sujeción o la sujeción es necesaria en todos los ámbitos de la vida, porque siempre estaremos bajo autoridades en las diferentes áreas que nosotros nos movamos. Como ciudadanos estamos sujetos a autoridades. Podemos ver en la primera de Pedro capítulo 2 verso 13, donde nos exhorta a que nos sujetemos. Como jóvenes solteros pues estamos sujetos, o como hijos estamos sujetos a nuestros padres. Efesios capítulo 6 del verso 1 al verso 4. Como empleados estamos sujetos a nuestros patrones, a nuestros jefes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 18. Como miembros de la iglesia estamos sujetos a las autoridades puestas, hermanos, por el Señor. En todas estas esferas hay un patrón de autoridad que debe ser respetado. Así también en el hogar, en el matrimonio, Dios ha establecido un orden donde el esposo, hermana, ocupa una posición de liderazgo y la esposa debe sujetarse a su autoridad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. También escritura muy leída. Asimismo, vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Esto vuelvo a repetir y hacer mucho énfasis en esto para que usted no se sienta menospreciada, subajada. No, esto no coloca a la mujer en una posición de inferioridad con respecto al hombre. No es usted, hermana, menos que su esposo delante del Señor. Mire, quien se sujeta no lo hace por ser inferior o ser débil. Quien se sujeta lo hace porque ha decidido, fíjese bien, quien se sujeta lo hace porque ha decidido voluntariamente ocupar el lugar que le corresponde. ¿Sí? El ocupar el rol que se le ha asignado. Por lo tanto, la palabra de Dios no está mandando al marido sujetar a su esposa. Esto es bien importante que lo entendamos, tanto nosotros como varones, como usted, hermana. La palabra de Dios no está mandando, no le está hablando al hombre que sujete a su esposa, ¿sí? O que someta a su esposa, sino más bien manda a la mujer a que se sujete a su marido. Esto es un acto, ¿verdad? Es una acción que la mujer asume de manera voluntaria en obediencia a la palabra de Dios. Repito esto porque es bien importante. La escritura no le está diciendo al varón, al hombre, al esposo, al marido, que sujete a su mujer. Pero sí le está mandando a la mujer que se sujete a su marido. Esta es una acción que la mujer asume de manera voluntaria en obediencia a la palabra de Dios. Nadie nos obliga a que hagamos lo que la escritura nos dice, pero lo tenemos que hacer en obediencia porque es lo que nos conviene hacer a todos, y no solamente con respecto a esto, sino con respecto a todo lo que la palabra de Dios dice. Sujetarse, hermano, significa colocarse bajo el rango de autoridad o de la autoridad correspondiente.
sujetarse voluntariamente al liderazgo de otro. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Verso 5. A ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego si vamos a Colosenses, capítulo 2, capítulo 3, verso 18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Sí? Entonces nos conviene, ¿verdad?, asumir voluntariamente el rol que se nos ha asignado. Y es importante que entendamos que sujeción no es ser esclava de su marido. No significa que cuando su marido llega, la esposa lo espera, ¿verdad?, en la casa, se sienta él y le dice a su esposa: tráeme los zapatos, tráeme esto, tráeme el otro, deje todo tirado y ella tenga que ir detrás de él recogiendo absolutamente todo mientras él descansa. No, hermano, eso no es sujetarse. Posiblemente es, ¿verdad?, un acto de apoyo a su marido cuando ve que realmente el trabajo fue arduo y que venga, ¿verdad?, de esa manera cansado. Bueno, muchas cosas, ¿verdad?, puede usted como esposa hacer para agradar a su esposo de una manera voluntaria y porque lo siente lo siente, ¿verdad?, de esa manera, pero no es una esclava de su esposo, ¿no?, que él dando órdenes y usted cumpliendo órdenes. No es eso la sujeción de la que la palabra de Dios habla en la Escritura. Tampoco, hermana, significa no poder opinar, no tener opinión, que permanezca sin expresar absolutamente nada, donde su opinión, si es que se le da la oportunidad de mencionarla, pues no cuenta, no tiene valor. No es así tampoco la sujeción de la que la Escritura habla, sino por lo contrario, la mujer tiene mucho que contribuir. Usted como esposa tiene mucho que contribuir al matrimonio. Y un marido, un esposo sabio, aprovechará, ¿verdad?, la capacidad que Dios le da a usted, la inteligencia que Dios le ha dado a usted, las habilidades que Dios le ha dado a usted como esposa. Proverbios capítulo 31, verso 26, habla, ¿verdad?, sobre esta mujer que ojalá en otra ocasión pudiéramos desmenuzar cada versículo de Proverbios capítulo 31, porque trae una gran enseñanza para la mujer digna de imitarse. Y en el 31:26 dice que la mujer abre su boca con sabiduría. Es que usted, hermana, puede convertirse en una apreciada consejera y ser ese complemento para su esposo, para el hombre. Tampoco sujeción significa que estés de acuerdo, hermana, en todo lo que tu esposo diga.
puedes tener una opinión diferente, pero no es para que te pelees con él en eso, no puedes dar tu opinión, orar y esperar en el Señor Jesucristo. No es para que estés contradiciendo a tu esposo constantemente, no. Tampoco es para que digas sí a todo lo que él mencione y tener que estar de acuerdo en todo lo que él piensa, de la manera que él piense. Eso no es estar sujeta, eso no es sujetarse. En el matrimonio el esposo y la esposa se complementan el uno al otro, no con la intención, hermano, de estar compitiendo a ver quién tiene mayores capacidades. No. La palabra final la tiene quizá su esposo, el marido, el hombre, pero no es porque él diga que son así las cosas, sino más bien debe de tener un alto grado de consulta mutua. Se tiene que él escuchar la opinión de usted. Usted tiene que dar su opinión, ¿sí? Y si no se hace de esa manera como usted estaba pensando, pues gloria a Dios, no era lo que Dios tenía, ¿verdad?, resuelto para ese momento. Pero el hombre también tiene que tener la capacidad que en muchas ocasiones reconocer que la opinión de usted es mejor que lo que él estaba pensando. Y cuando este complemento llega, hermano, vamos a vivir en nuestra relación de matrimonio de una manera especial, felices, en paz, con tranquilidad. Es que no siempre se va a hacer lo que usted diga, ni siempre se va a hacer lo que su esposo diga. O sea, aquí son las opiniones, orar, y el Señor va a dar la mejor solución o resolución en la situación que estén viviendo. Dice la Escritura que las casadas estén sujetas a sus maridos. Esto aplica a toda mujer cristiana, independientemente, hermana, de su clase social. No que porque yo vengo de esta clase social. No, esto aplica a toda mujer cristiana, independientemente de la educación, ¿no? Porque yo tengo carrera y yo voy a asumir el control aquí, porque tenemos en la iglesia muchos matrimonios donde la esposa tiene alguna profesión. Eso no le da más valor sobre el esposo, eso no le da más valor sobre su marido. No, hermana, tenemos que comprender eso claramente, que el estar sujetas a sus maridos es independientemente de que si usted tiene profesión y su esposo no, ¿sí? Es independientemente de la madurez espiritual que tenga, es independientemente de los dones que usted como mujer tenga, es independientemente de la edad, de la experiencia, del carácter. Es que yo tengo el carácter de liderar, hermano, y no, independientemente de eso, usted como esposa debe sujetarse a su marido voluntariamente en obediencia a la palabra de Dios. El deseo de hacer la voluntad de Dios debe de ser, hermana, lo que la mueva a usted a estar bajo la autoridad de su marido. Vuelvo a repetir esto. El deseo de hacer la voluntad de Dios debe de ser lo que la mueva a usted a estar bajo autoridad de su marido. Aunque muchos maridos, hermana, no inspiren ese respeto. Es triste mencionarlo, ¿sí? Muchos maridos no inspiran ese respeto. A lo mejor uno está pensando, sí es cierto, hermano, sí es cierto. Es que es una realidad. Muchas veces por la falta de quizás sabiduría de su esposo, por la pésima condición espiritual en su vida, porque quizá es rudo, desconsiderado, abusivo. ¿Y cuántas cosas puede usted estar pensando y mencionando? Pero ¿sabe qué? Cristo siempre es digno de respeto. Y toda mujer que respete al Señor Jesucristo, ¿sabe qué, hermana? También va a respetar a su marido.
con mucha paciencia. Lo entiendo, la entiendo, hermano, con mucha paciencia. Dios nunca ordena cosas imposibles de cumplir o que no sean para el bienestar de sus hijos o sus hijas. Mire, Génesis capítulo 2, verso 18, menciona la escritura que después que el Señor creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Entonces aparece usted. Usted, hermana, es la ayuda idónea. ¿Sabe qué significa esto? Significa que su esposo no es todo suficiente. Significa que su esposo no es todo suficiente. Hay algo, hermana, que él carece. Y hay algo, hermana, en lo que él es beneficiado al ser usted la ayuda idónea. Cuando usted ayuda a su esposo a cumplir con los propósitos de Dios en su vida, déjame decirle, hermana, que usted también encuentra sentido de su existencia. Encuentra una satisfacción en su vida y a la vez empieza a desarrollarse dentro del liderazgo de su esposo, lo cual significa obediencia, y la obediencia, hermana, trae grandes y numerosas bendiciones a su vida. En muchas ocasiones, hermana, no queremos hacer el trabajo que nos corresponde y no desempeñamos el rol que se nos ha asignado. Y surge algo interesante de esto, porque en la iglesia, fíjese bien, en la iglesia usted puede desempeñar un trabajo excepcional. En la iglesia usted puede desempeñar un trabajo sin fallas, tomando el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. Y vemos, hermana, trabajando constantemente. Vemos a la hermana yendo a la iglesia constantemente, involucrada en todos los trabajos de la iglesia, con los niños, con las dorcas, en la cocina, bueno, en limpieza, en infinidad de trabajo y actividades dentro de la iglesia. Pero cuando hablamos del hogar, cuando hablamos del matrimonio, que hay que sujetarnos y tomar nuestra posición asignada, pues no queremos asumir, el rol o el lugar asignado por Dios. Esto sucede en muchos casos. Quizá no es tu caso, hermana, pero sucede. En la iglesia sí estamos desempeñando de una manera especial, pero en el hogar y en el matrimonio no queremos tomar el lugar que nos corresponde, o tomar usted el rol de usted como mujer dentro del matrimonio. Vamos al libro de Génesis. Ahí nos encontraremos ahí con Adán y con Eva en el huerto. Y un día, dice la escritura, que la serpiente va a Eva. Pasa por alto a Adán y se dirige directamente a la mujer. Y le dice: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. La mujer, hermana, Eva, en ese momento pasó por alto a Adán. Ella debió decirle quizá a la serpiente: ven, quiero presentarte a mi esposo, a Adán. O bien hablarle a su marido, ¿no? Adán, amor, estaban en el huerto ambos. ¿Dónde andas? ¿No? Las Evas de hoy, pues mandarle un WhatsApp a su esposo, ¿no? Como a lo mejor durante el día estaban mandándole corazoncitos, ¿verdad? Por WhatsApp a su esposo. Bueno, amor, en tu opinión,
¿qué debemos responder a esta pregunta que está haciendo la serpiente? O bien decirle, Adán, ¿por qué no le platicas a la serpiente lo que Dios te dijo acerca del huerto? No pasó eso. Ella sostiene la conversación con la serpiente como si su esposo no estuviera ahí en el huerto. No pide el consejo a su esposo, no pide orientación, ni siquiera le pregunta su opinión a su esposo con respecto a lo que estaba pasando. Simplemente ella hace las cosas. Toma el fruto y comió, dice la Escritura. ¿Y qué hace Adán en ese momento? Pues Adán hace lo que muchas mujeres reprochan, se quejan de sus esposos. Nada. Adán no hizo nada. Sé que no es el caso, hermanos, de ustedes, pero muchas mujeres, ¿verdad? Dicen, mi esposo no hace nada, mi esposo no hace nada. Y esa es una queja constante de muchas otras mujeres que no son ustedes, hermano. Bueno, Adán no intervino para nada. Solo dice la Escritura que comió del fruto que su esposa le ofreció. Entonces, aquí tenemos el primer caso de cambio de roles con consecuencias catastróficas. ¿Por qué cambio de roles, hermano? Bueno, Dios creó al hombre y le encomienda la responsabilidad de dirigir y alimentar. Dirigir y alimentar a quienes están bajo su cuidado. Y a la mujer para recibir y para responder a la iniciativa de su esposo. Pero en este relato que acabamos de mencionar, ¿quién dirige y quién alimenta? La mujer. ¿Quién responde? El hombre. El liderazgo, hermana, en el matrimonio ha sido asignado al hombre. El liderazgo en el matrimonio ha sido asignado al varón, al esposo, a su marido. Lo quiera él o no, lo asuma o no, él es la cabeza de la mujer. Él es el líder, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y es la posición que Dios le asignó a él, al hombre, desde el principio. Cuando la mujer asume el rol del esposo en el matrimonio, las cosas se salen del orden de Dios. Cuando usted dice es que me desespero y yo tomo asumo el papel, tomo las riendas de la situación porque me desesperan. Las cosas se salen del orden de Dios y tarde que temprano, hermana, habrá problemas. Por lo tanto, yo te invito, hermana, que no te desesperes. Es que, hermano, mi marido no se activa. Hermana, ten paciencia. Ten paciencia. Espera los tiempos de Dios. Miremos el ejemplo de Abraham y de Sara. Sara, hermana, sobresale en la Escritura, en la palabra de Dios, como una mujer ejemplar que respetó y obedeció a su esposo. Sin embargo, por lo menos en una ocasión, cuando Dios no obró tan rápido como ella esperaba, Sara cayó en la trampa de tomar las riendas del asunto. Quizá ella se está imaginando, ¿verdad? El ejemplo o la historia que pasó. Dice la Escritura que habían pasado ya 10 años desde la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia se convertiría en una gran nación. 10 años desde que Dios le había prometido esto a Abraham. Sara se empieza a desesperar. Sara ya tenía 76 años y no quedaba encinta. Entonces se impacienta, hermano. ¿Cuántas veces, verdad, usted se ha sentido desesperada, impaciente y con una inquietud de querer hacer algo? Sara decidió que alguien debía hacer algo. Entonces presiona a Abraham. Podemos encontrar esto en Génesis capítulo 16.
lo convence de que tome a Agar, su sierva. En ese tiempo era común, ¿verdad? Esto, lo que ahora llamamos, ¿verdad?, un vientre sustituto. Entonces Agar concibió pronto y tuvo un hijo. Pero después de un tiempo vinieron los problemas. La situación se torna amarga, complicada. La relación entre ellas se volvió probablemente insoportable. Hasta que un día Sara va con Abraham y le dice: tú tienes la culpa de mi afrenta. Génesis capítulo 16, verso 5. Seguramente muy arrepentida de haberse adelantado a los tiempos de Dios. Dice la palabra de Dios que 13 años después de este suceso, encontramos a Sara, ya de 90 años, y Dios obra de manera sobrenatural en ella para darle su propio hijo. Y entonces nace Isaac. Imagina, hermana, las veces que Sara pudo haberse estado reprochando. ¿Por qué asumí el control de la situación yo? ¿Por qué no esperé en el Señor? ¿Por qué no esperé los tiempos de Dios? Hermana, quizá usted puede identificarse con la experiencia de Sara. Puede, y creo que usted es capaz de lograr resultados inmediatos cuando toma las riendas del asunto dentro del matrimonio. Lo creo, hermana. Pero puede también que usted termine con mal sabor de boca, incluso con daños graves en su relación con su esposo, con su marido, y finalmente esto afecte su relación con Dios. Entonces, pudieras, hermana, estar pensando: ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Mi esposo no ve más allá de lo que está ahí enfrente de él. Piensa solo en sí mismo, busca solo sus deseos, sus pasiones, sus gustos, su preferencia. No piensa en mí, no piensa en nuestros hijos. Nada más está encerrado en él. Efesios capítulo 5, verso 18, hermana, nos invita a que seamos llenos del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 22, en adelante, ¿verdad? La palabra de Dios menciona que el fruto del Espíritu debe de reflejarse en nuestras vidas. Porque Dios, hermana, es el que obra en vosotros. Dios es el que obra en vosotros. Él es el que te va a capacitar, hermana, y va a producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses capítulo 2, verso 13. ¿Para qué, hermana? Para que tú vivas una vida sobrenatural. Es probable, hermana, que ahorita estés pensando: hermano, es que usted no conoce a mi esposo. Es que él no es tan amoroso como Cristo con su iglesia. No me respeta, no me cuida como el Señor cuida a su iglesia, no me protege como el Señor protege a su iglesia. Pero ¿sabes qué, hermana? Tu esposo también pudiera estar pensando en este momento: es que el hermano no conoce a mi esposa, porque la verdad es difícil de respetarla y amarla como Cristo amó a la iglesia. Por eso cada uno de nosotros tenemos que asumir los roles que nos corresponden y que nos fueron asignados. Yo no sé, hermana, con quién estás casada, pero conozco al que inspiró la palabra de Dios, y él dice: todo lo puedo en Cristo, que Él te va a fortalecer. Así que tu esposo podrá amarte y respetarte, hermana, bendito sea el Señor, a usted. Y usted también, hermana, podrá amarlo y respetarlo, a pesar de que él no esté asumiendo
correctamente el rol que se le ha asignado. ¿Qué significa esto, hermano? Que no vas a tener que esperar, o que no tienes que esperar a que tu esposo, ¿verdad?, te ame, te cuide y te protege, como la palabra de Dios dice, para que tú te sujetes en obediencia, ¿verdad? No. Tú te tienes que sujetar obedeciendo la palabra de Dios. Asume el rol que Dios te ha asignado como mujer dentro del matrimonio, y Dios, déjame decirte, hermana, que Dios se encargará del resto. Tú no te preocupes, tú asume tu rol. Tú asume, ¿verdad?, tu responsabilidad dentro del matrimonio. Que mi esposo es así y necesito hacer algo para cambiarlo. Ese es uno de los errores muy comunes dentro del matrimonio, querer cambiar a tu esposo. Hermana, no trates de cambiar a tu esposo. Ese no es tu trabajo, no es el rol que a ti te corresponde como esposa, como mujer. La mayoría de las mujeres nacen con esta inclinación de querer arreglar absolutamente todo. Y en el contexto del matrimonio lleva a la mujer a centrarse en las faltas y en las carencias de su esposo. Y se olvida de vivir los momentos agradables, los momentos de gran satisfacción en su relación. Y se centra, ¿verdad?, en las faltas y en las carencias de su esposo. Faltas y carencias que ella poco o nada puede hacer al respecto. Además, que terminarás, hermana, frustrándote. Terminarás resentida contra tu esposo. Incluso terminarás resentida hasta con Dios. Entonces, hermana, deja que Dios se encargue de hacer esos cambios en la vida de tu esposo. Pero déjame decirte que lo que sí puedes cambiar eres tú misma, tu actitud. Vive, hermana, una vida piadosa, una vida de oración. Quizá la respuesta, hermana, no llegue tan rápido como tú quisieras, pero cuando Dios intervenga, lo va a hacer de una manera especial. Y te quiero invitar a leer el Salmo 37. Salmo 37 del verso 1 al verso 11 dice, mire, hermano, rápidamente vamos allá, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prestos cortados y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Sé, hermana, que no es fácil sentarse con las manos cruzadas y morderse quizá la lengua cada vez que algo requiera acción inmediata en tu matrimonio, en tu hogar, y nadie, ni siquiera tu esposo, parece notarlo o bien estar dispuesto a intervenir. Sé que es difícil, pero este salmo, hermana, puede aliviar tu frustración. En ese momento, ¿verdad? Puede sanar y aliviar y darte paz e impedir que te apresures, hermana, y termines después lamentando. Confía, hermana, en el Señor.
no te impacientes. Elige no inquietarte. Elige no enojarte. Mientras esperas la respuesta de parte de Dios, busca la oportunidad para hacer el bien. Encomienda al Señor tu camino, quien es el único que sabe realmente lo que debe suceder. Espera pacientemente que en su tiempo, conforme a su voluntad, Él lo hará. Por lo tanto, hermana, es importante mantenerte dentro del rol que Dios te ha asignado. Eso no te va a hacer inferior a tu esposo. Y termino con lo siguiente. La mujer de Proverbios 31, a través de este capítulo podemos ver que era una mujer que estaba bien vestida. Ella y su familia tenían alimento y bienes suficientes para compartir con otros. Llevaba una vida ordenada. Tiene una vida emocional estable y libre del temor o miedo a lo que pasaría mañana. Su esposo se desvive por ella, le es fiel y se siente como uno en 1,000,000. Y así se lo hace saber. Y hace alarde de ella delante de sus amigos. Sus hijos, dice la Escritura, que la honran y la alaban. ¿Cómo logró obtener semejantes beneficios esta mujer, hermana? Asumiendo su rol como mujer dentro del matrimonio. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te guarde en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir orando los unos por los otros, por todos los hogares y por todas las familias, por todos los matrimonios en el nombre del Señor. Espero, hermana, que haya sido de apoyo y de ayuda esto que hemos compartido en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el hermano Arodi Mendívil, hermana. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo para ti y para toda tu familia en el nombre del Señor. Dios les guarde, hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo.